¿Quieres saber cuáles son los países más felices del mundo y si el tuyo se encuentra entre los top 10? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los países más felices del mundo y si alguien le ha dedicado el tiempo específico y la calidad correspondiente para saber cómo andamos los seres humanos alrededor del mundo en términos de felicidad? Bueno, pues sí lo hay. The World Happiness Report o el Informe Mundial sobre la Felicidad es una asociación de Gallup, el Centro de Investigación del Bienestar de Oxford, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Consejo Editorial de la World Happiness Report. Este reporte nos da una medida sobre cómo andamos los seres humanos en términos de felicidad. Ahora, por supuesto que antes de compartirte la data y para que tú puedas revisar si tu propio país se encuentra en el top 10 de los países más felices del mundo, primero tendríamos que definir qué es felicidad, porque por supuesto que la definición que yo le pueda dar a la felicidad podría ser una y completamente diferente a la que tú le puedas dar o cualquier otra persona alrededor del mundo o incluso hasta los encuestados que participaron en este estudio. Sin embargo, este reporte tiene su propia definición de felicidad y han definido el concepto de felicidad bajo 6 diferentes categorías. Y estas categorías son: 1, el Producto Interno Bruto per cápita; 2, el apoyo social; la esperanza de vida saludable; libertad para tomar sus propias decisiones de vida; generosidad de la población en general; y las percepciones de los niveles de corrupción interna y externa. En otras palabras, las personas que participaron en este estudio contestaron preguntas alrededor de estas diferentes 6 categorías y si calificaron en una escala del 1 al 10, si calificaron en la parte alta de la escala, quiere decir que estas personas se encuentran satisfechas en cada una de estas categorías. Por lo tanto, de forma general te puedo decir que este reporte nos da una fotografía muy linda para saber cómo andamos los seres humanos en forma general sobre diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, a ti y a mí, ¿para qué nos interesaría saber esto en relación con el desarrollo humano? Bueno, pues es sumamente importante porque probablemente tú te puedes sentir feliz o puedes calificar tu nivel de felicidad del 1 al 10 considerando cómo te encuentras en términos de salud en general, cómo ves la generosidad de las personas alrededor tuyo, cómo ves, por ejemplo, los niveles de corrupción que hay a nivel político o incluso en los mandatarios principales en cada una de las oficinas de tu país. O también podrías calificarlo, por ejemplo, en base a tu salario. Si estás teniendo ingresos adecuados para poder llevar lo necesario a tu familia o en tu casa, y si estás sintiendo que tienes un desarrollo y un movimiento y un avance importante en la vida. Todo esto es muy relevante para cada uno de los seres humanos. Por eso vale la pena tomarse el tiempo y saber y comprender este tipo de reportes para saber en el mundo, en general, las personas cómo nos sentimos. Ahora, podemos ver que, por ejemplo, por continentes vas a ver que hay algunos en donde vas a ver más caritas felices y otros en donde hay caritas que, bueno, probablemente no denotan ni siquiera felicidad o tristeza, pero probablemente su nivel de felicidad está por debajo de la media. Eso quiere decir que probablemente estas personas están pasando por conflictos políticos, económicos o que incluso quizás no tengan programas adecuados de salud en su localidad. Así que no todo en la felicidad está relacionado con una categoría en particular, pero estas 6 son las que el reporte o The World Happiness Report considera de lo más importante y que es relevante para cada una de las personas y las familias tenerlo en el día a día. Así que, bueno, pues ahora sí quiero compartirte algunos de los datos del reporte 2023. Los resultados de 2024, de hecho, se van a publicar el 20 de marzo, el mes próximo se van a publicar.
Y tú vas a poder ser parte de eso. Te voy a dejar el enlace aquí en este video para que puedas ingresar y pedir más información, porque tú te puedes inscribir para escuchar directamente cuál es el detalle de The World Happiness Report 2024. Ahora, es importante ver cómo se ha venido presentando en los últimos años esta calificación de felicidad de algunos países, porque no es de extrañar que algunos países han resultado tener calificaciones similares a lo largo del tiempo, y esto es por el gran esfuerzo que han hecho tanto la gente que vive en ese país como también las personas que se encuentran responsables en diferentes puestos del gobierno. Así que bueno, pues ahora sí quiero compartirte que en el 2023, esta tablita que te voy a mostrar por aquí, vas a ver que el top 10 en el 2023 fue Finlandia con 7.8, Dinamarca con 7.5, seguido de Islandia con 7.5, después Israel 7.4, Holanda 7.4, Suecia con 7.3, Noruega con 7.3, Suiza con 7.2, Luxemburgo también con 7.2 y Nueva Zelanda 7.1. Ahora, todos los países del norte de Europa están colocados tal cual en este top 10. Si tú perteneces o estás viviendo en uno de estos países, bueno, es increíble, y por supuesto que esto no es al azar, por supuesto esto no es una casualidad. Las personas que participaron en este estudio pertenecían a 149 países diferentes, pero estos resultados son el consolidado de los últimos 3 años, y como tal, la encuesta del 2023 te coloca a estos 10 países en los primeros 10. Si tú vives ahí, bueno, excelente, porque principalmente cuando se les preguntó a las personas en estas 6 categorías que te mencionaba previamente sobre temas de la felicidad, pues ellos decían, bueno, a ver, estamos sumamente contentos porque, por ejemplo, en Finlandia tienen un programa de salud increíble que es muy bueno para las familias, dan apoyo por maternidad de forma característica y que es muy superior alrededor del mundo, y también vas a ver que, por ejemplo, tienen diferentes programas en el gobierno de apoyo para la gente. Una de las cosas que me llamó la atención es que, por ejemplo, en Finlandia vas a ver que la gente, por ejemplo, deja el coche abierto o deja las bicicletas apiladas si van a ir al supermercado o llegan a un restaurante a comer. Bueno, eso probablemente no sucede en el resto de los países. Por lo menos yo te puedo compartir directamente en mi país. No en todas las zonas puedes hacer eso, porque contamos o estos países cuentan con un nivel de inseguridad diferente a estos otros países que te mencionaba previamente que se encuentran en el top 10. Ahora, me gustaría también compartirte cuál es el resultado de algunos países que están más abajo en estas categorías o en las calificaciones. Por ejemplo, algo que me llamaba la atención es en dónde se encuentra Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes y por supuesto tiene una calidad increíble para las personas. Tiene programas de salud, el gobierno, su política, todas las iniciativas generalmente apoyan muchísimo a su gente. Así que, aunque no está en el top 10, Estados Unidos tiene resultados increíbles. Así que si tú vives en Estados Unidos o estás pensando irte a vivir a los Estados Unidos, pues es algo muy lindo y es algo maravilloso, porque Estados Unidos, por supuesto, en el 2023 tiene una calificación de 6.9. Así que está casi por ahí súper cerca en el top 10 de los países más felices del mundo calificados por las personas. Ahora, si tú puedes ver, por ejemplo, la relación entre población o número de habitantes y la calificación, también es algo interesante, porque, por ejemplo, Estados Unidos probablemente tiene muchísimo más número de habitantes y, sin embargo, personas al azar calificaron muy bien el país. Así que eso es de notar, eso es importante. Así que, bueno, si tú te encuentras por ahí, pues también Estados Unidos está entre los primeros países que ofrece una gran calidad a sus habitantes.
Ahora, también te voy a compartir, por ejemplo, el de México. Si tú eres una persona que así como yo estamos viviendo en México, el resultado no es tan alto, por ejemplo, como Estados Unidos o el top 10. Estamos en un ranking muchísimo más bajo. Estamos en el número 36 con una calificación de 6.3. Ese es el resultado para México. Pero también te voy a compartir otros. Por ejemplo, España tiene una calificación de 6.4. Argentina tiene una calificación de 6, está Colombia, por ejemplo, tiene una calificación de 5.6 y Perú de 5.5. Así que si lo vemos, por ejemplo, países de América, como estos que te acabo de mencionar, bueno, estamos en un ranking menor. Sin embargo, nos encontramos en esta tabla que te estoy mostrando, nos encontramos entre los colores de los países que tienen niveles muy aceptables de felicidad. Es decir, de forma general somos personas que gozamos de cierta libertad, que gozamos de cierto ingreso per cápita y que también, bueno, contamos con los medios necesarios para apoyar a nuestras familias y a nosotros mismos. Y de hecho es algo que me llamaba la atención, por ejemplo, con estos países del top 10. Nuevamente, estas personas al ser encuestadas hacían referencia, por ejemplo, a personas que en su familia pues tenían lo necesario para bebés, para niños pequeños o por ejemplo personas que tenían adolescentes o hijos ya mayores que están por ejemplo cursando en universidad, pues estas personas no tienen preocupación porque además de todos los beneficios que te mencionaba previamente, cuentan con una educación de calidad y cuentan con aspectos relacionados en la industria educativa de muy alta calidad y además de bajo costo o incluso sin costo para algunas personas de determinada necesidad. Así que eso, por ejemplo, o ese tipo de iniciativas y programas es una de las cosas que las personas de forma general agradecen muchísimo. Ahora, también apoyos, por ejemplo, en relación al desempleo, en lo que la persona se vuelve a colocar y vuelve a tomar un empleo, también es una de las categorías más importantes que se analizó en la World Happiness Report y que por supuesto las personas lo califican como algo muy importante porque si de pronto tú te quedas sin empleo, ¿qué vas a hacer? Es decir, ¿a quién vas a acudir? Si tu país no tiene un programa que apoye este tipo de iniciativas, pues probablemente puedes pasar meses y meses sin un trabajo y pues quizás esto podría ocasionar un sufrimiento a la familia y también en tu estado y salud en general. Así que, bueno, pues por supuesto que estos datos, ya los resultados del 2024, la World Happiness Report hizo una probadita o ya publicó los primeros datos del 2024 de cómo se ve y nos da una pista de que los países tal cual que en el 2024 están dentro del top 10, sin extrañarnos, dentro de los principales 7 países, nuevamente vuelven a caer los países de Europa del Norte. Nuevamente, por ejemplo, por cuarto año consecutivo se encuentran pues Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia, Países Bajos, Noruega y Suecia. Estos países se colocan directamente en las primeras posiciones y nuevamente las personas pues califican y ven todos estos beneficios como algo tan lindo y como algo muy bueno que lo pueden calificar como una forma de vida para vivir con felicidad. Así que, bueno, acá tienes los datos, revisa cuáles son específicamente, cuál es el ranking de tu país, si te encuentras en estos principales países o en estas calificaciones que te compartía previamente, pues felicidades, es algo muy bueno. Y nuevamente, ¿para qué queremos hacer este análisis o por qué te comparto esta información? Bueno, por supuesto que si tú, por ejemplo, te dedicas al coaching o te gusta el desarrollo, estás trabajando directamente con estas personas, bueno, te recuerdo que la Federación Internacional de Coaching, por ejemplo, pues también hace encuestas globales directamente con PricewaterhouseCoopers y que en realidad estos estudios también, aunque miden otro tipo de cosas, porque por supuesto no es una encuesta para medir felicidad, sino que acá se mide, por ejemplo, cuál es el estado, cuál es la evolución del coaching, qué tantas personas
personas se están metiendo a la profesión, cómo lo están haciendo, cuál es el tipo de cliente con el que trabajan, etcétera, pues nos importa, por supuesto, saber cómo está relacionado también la profesión alrededor de estos países que son mercados establecidos, que son mercados muy importantes y que podemos considerar además que son países estables y que de alguna manera se consideran felices o con cierta estabilidad. Así que, por supuesto, estos reportes también están disponibles, son públicos, los puedes buscar y esta información, pues, si la analizamos, nos va a ayudar también a poder comprender que una persona que está tranquila, que está estable y que en su mente conserva pensamientos de alegría y felicidad, pues por supuesto que puede ser una persona que tenga mayor apertura hacia la educación, que tenga mayor apertura, por ejemplo, hacia trabajar en una relación de coaching para poder sacar lo mejor de sí, para poder lograr sus metas, para pintar un futuro mejor y para hacer diferentes cosas. Por supuesto que si la carita es triste, por ejemplo, o la persona se encuentra en un lugar del mundo en donde ciertamente están atravesando por conflictos serios o en donde no hay una estabilidad, por supuesto que eso le pega a todas las profesiones, porque eso es más complicado para que la persona se acerque a la educación o se acerque a buscar otro tipo de programas o de alternativas, porque por supuesto, primero hay que focalizarnos en las necesidades primarias para que estas personas tengan la tranquilidad y puedan vivir de una forma estable y feliz. Así que, bueno, pues por supuesto, ahora ya lo sabes, busca en dónde te encuentras en el ranking del 2024, en dónde se encuentra tu país, regístrate, aquí te voy a dejar el enlace en el video para que veas ese reporte en vivo, para que seas parte y veas cuáles son los resultados del informe mundial de la felicidad y saber cómo ha ido progresando cada vez más, pues el contagiar este tipo de iniciativas para que el gobierno ayude a la mayoría de la población a que tengan no solamente una salud física, pero también una salud y emocional mental que se pueda compartir con los demás. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para invitarte a que te suscribas al canal, únete a nuestro grupo, si te gustó, regálame un like y bueno, pues espero verte pronto. Que tengas un lindo día.